La verdad que estoy muy agradecido por el tiempo que me brindan. Quedan unos minutos, ¿no es cierto?, de poder escuchar la palabra de Dios. Hace mucho tiempo que no daba un mensaje aquí. Ustedes, la mayoría de ustedes saben que hemos estado aquí muchos años. Y hoy es una alegría y un placer que me permitan poder estar aquí. El último mensaje fue hace 3 años. No pudimos venir, no porque no quisimos, sino porque no pudimos, mediante los problemitas, algunos más grandes que otros, con respecto a la pandemia. No se pudo estar aquí. Estábamos con las valijas listas el año pasado, ya habíamos pasado todos los chequeos en el aeropuerto y no nos permitieron viajar, tuvimos que volvernos. Pero estamos aquí ahora, ¿no es cierto? Y eso es lo más importante. También doy muchas gracias a Dios por los excelentes mensajes que he escuchado estas últimas 2 semanas. Así que estoy muy contento. ¿Dónde está la hermana Ladies? Ladies. Y la esposa de... muy bien. ¿Cómo se siente usted siendo esposa de Jesús? Del rey. Y me entero que también es David. No tiene nombre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Qué me cuentan? Bueno, vamos a hablar un poquito de ese rey, pero no de este. Vamos a hablar de otro rey, ¿no es cierto? Así que felicitaciones a ambos, realmente. Estamos llegando en unas fechas patrias, ¿no es cierto? 20 de junio, Día de la Bandera, en honor al creador de ella, Manuel Belgrano, hijo de un comerciante italiano. Ahora se acerca el 9 de julio. El 9 de julio es una fecha muy importante para nosotros, para nuestro país. Ustedes saben que en ese día tan especial se firma la Declaración de la Independencia, 9 de julio de 1816. Y me pongo a pensar un poquito en ese momento tan histórico. Me quedo un poco pensativo y reflexivo por eso que sucedió en ese día tan especial. Porque en ese día tan especial se ratifica lo que sucede el 25 de mayo de 1810. ¿Qué es lo que está pasando? 6 años después, ya cansado de la corona española, se pone por escrito lo que ya se había determinado prácticamente ese día en el Cabildo. No, se siente como un androide, ¿vieron? Está de atrás de qué estará pasando acá. Menos mal que hay que confiar en los hermanos porque, ¿qué es esto? Bueno, pues me siento bien por ahora, así que todo bien. Gracias, hermano, me arregló bien, ¿eh? Después el tornillo. Muy bien, hermano. Entonces, como les decía, los representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata le dicen no a la monarquía española. Dicen basta, queremos ser un país libre y soberano. Eso es lo que se declara el 9 de julio de 1816 para aquellos que quizás no tienen tan en claro esas cosas. Fue realmente una época impresionante para mí porque cuando me pongo a pensar en esto, pienso en ellos y de repente ya no eran súbditos de Europa, eran argentinos. Y lo mismo pasaba con las naciones vecinas. Era esa época en la que todos estaban liberándose del pueblo que estuvo aquí por tantos años, los virreyes, ¿no es cierto? Y quizás esos días era como, bueno, y ahora de repente, pero éramos tipo como españoles y ahora de repente, ahora somos argentinos oficialmente. Y ahora ha sido todo un tema eso, ¿no? Yo me pongo a pensar un poquito y es muy interesante, a mí yo lo encuentro muy interesante todo ese tema. Ahora, ¿qué pasa después? Ustedes saben lo que pasa en nuestro país. El país comienza a prosperar en gran manera. Y comienza a prosperar en gran manera por diferentes motivos, diferentes factores. Obviamente próceres, gente con ideales, buenas ideas.
mucho deseo de progreso y una gran inmigración de parte de Europa. Ustedes saben que acá este país recibió muchos europeos, especialmente de Italia y en menor medida de España. Se dice que entraron como unos 3 millones de italianos a este país hacia el año 1940. Y fíjense ustedes que unos 30 millones de argentinos descendemos de los italianos. Mis abuelos, los abuelos de mi hermano, que está aquí, de mi hermana, eran italianos. Entonces, en gran manera, el país comienza a prosperar y cada vez más llega gente con ideas y con ganas de trabajar. Obviamente se convierte en una gran potencia, en una gran nación este lugar. Y por eso, por ese motivo en el que muchos descendemos de italianos, bueno, mucha gente ha ido y tramitado o comenzó a tramitar o ha obtenido la ciudadanía italiana o europea o española, ¿no es cierto? Si es que puede conseguir un turno en el consulado, tarea titánica que casi roza lo imposible, pero los que pudieron hacerlo, lo hicieron, y muy felices y muy contentos también con esa ciudadanía de nuestros ancestros. Y acá un poquito de trasfondo. Ahora, obviamente si ustedes se llaman Lionel Messi, también descendiente de italianos, pueden ser declarados ciudadanos ilustres. Con un gran merecido galardón, él fue declarado ciudadano ilustre del pueblito en el que nació su tatarabuelo. Así que es muy interesante esto de los ciudadanos. Este país siempre ha estado abierto a otras culturas. Es muy honroso el tener, por ejemplo, 2 presidentes, Bartolomé Mitre y Carlos Pellegrini, también con ancestros italianos. Ahora, ¿cómo pedía Dios que tratáramos a los extranjeros? Eso está en el libro de Levítico, escúchenlo. Miren qué interesante. Los que tenían otra ciudadanía, Levítico 19. Acá nos identificamos varios quizás, ¿no es cierto? O algunos se identifican con tener otra ciudadanía. Esto está en Levítico 19, fíjense, versículos 33 y 34. Dice, cuando algún extranjero se establezca en el país de ustedes, no lo traten mal, al contrario. Trátenlo como si fuera uno de ustedes. Ámenlo como ustedes mismos, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Yo soy el Señor y Dios de Israel. O sea, ¿cómo tenían que tratar el pueblo de Dios a los extranjeros? No los traten mal, dice, o sea que los deben tratar bien, ¿no es cierto? Básicamente lo que está diciendo, como si fuera uno de ustedes. Muy interesante eso. Esto lo podemos aplicar en el Nuevo Testamento, como veremos, pero ustedes recuerden que en realidad Jesús es alguien que vino de otro lado, porque Él no pertenece a este mundo. Leímos hace unos minutos. Dice que Jesús en realidad tiene un reino que no es de este mundo. Cuando estaba hablando ahí con Pilato, ¿de dónde ven? ¿Qué es esto? ¿De dónde venís? No vas a entenderlo, porque mi reino no es de acá. Nosotros estamos pensando, obviamente, con mente terrenal, pero nuestro rey no es de acá. Lo vemos también en Filipenses, capítulo 2, que dice que Cristo, siendo Dios, se hace semejante al ser humano. O sea, nuevamente vemos su reino y Él no son de este mundo. Es muy importante entenderlo y recordarlo, y seguramente ya lo sabemos, pero es muy importante recordar esto, porque es más, a veces
hasta podemos hacernos mala sangre con ciertas personas, o que de repente este que me cae mal, o hasta de tenerle, no sé, malos deseos con alguien, o ponernos mal con esto, con lo otro, pero tenemos que recordar que nuestra lucha, según Efesios 6, no es contra personas, contra seres terrenales. Nuevamente vemos que es contra fuerzas malignas, contra huestes espirituales, pero malas. Entonces, ni siquiera nuestra lucha es terrenal, realmente no lo es. Porque detrás de todo eso hay fuerzas malignas trabajando. Así que, un poquito con esta idea, les pido que recuerden dos cositas. Primero, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Juan 15:19. No somos de este mundo. No solamente Jesús tiene un reino que no es de este mundo, pero nosotros no somos de este mundo. Nosotros estamos camino a casa, a nuestra casa. No somos de acá. Estamos de paso. Escuchen Efesios 2:19 y 20 para entender esto mejor. Efesios 2:19 y 20. Ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué somos nosotros? ¿Somos extranjeros? No, ya no somos extranjeros. Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Todos somos una familia, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, Cristo Jesús siendo Él la piedra angular. La iglesia de Cristo desde el principio estuvo formada por diversas nacionalidades. Si no, lean cómo comienza la iglesia y van a ver claramente que venían de todos lados, de todos lados. Los primeros cristianos vinieron de todos lados y obviamente formaban un solo cuerpo. Tenían una sola meta, que es servir a la cabeza, al líder de la iglesia. Pero venían de todos lados, eran personas de muchos lugares. Yo quiero decirles que personalmente doy muchas gracias a Dios por los argentinos y los extranjeros que están en este lugar. Porque todos estamos trabajando con la misma meta. No importa de dónde vengan, no importa el color de piel, no importa tanto el acento, no importa eso. Porque tenemos que ir acostumbrándonos que así va a ser cuando partamos de este mundo. Vamos a estar todos los que estamos acá, no es mi deseo, y vamos a tener un montón de personas que nunca hemos conocido, pero que vienen de cualquier parte del mundo, de los lugares más remotos del planeta. Y vamos a decir, oh, mirá, pero vienen de todos lados. Entonces, si de repente el acentito te distrae o lo que sea, entendé lo que es así en el cielo. No sé si tendremos acento, pero sí vamos a estar de todos lados, ¿no es cierto? Yo creo que, si les tengo que decir algo, estoy muy feliz de haber nacido en este hermoso país. Yo particularmente estoy muy agradecido a Dios de que nací en este lugar. Nací en esta ciudad, en Buenos Aires, y me encanta Buenos Aires. Y la extraño, porque tenemos un hermoso país. Realmente lo tenemos. Y me pone muy feliz el haber nacido aquí. Y muchos años atrás, gracias a mi esposa y a la nacionalidad de mi esposa, yo pude obtener la ciudadanía estadounidense. Y para ese proceso, ese es otro sermón, solamente, para ese proceso, tuve que pasar por, bueno, bastante buscapina y un dolor de estómago, nervios, trámites, aceptar esto, rechazar esto, bueno, como les digo, ese es todo otro tema. Pero el resultado, bueno, fue de mucha emoción, ¿no es cierto? Porque una persona de repente cuando obtiene algo que
para mí en ese momento y hoy también es importante, te llena de emoción. Me pongo a pensar un poco en aquellos que han obtenido otra ciudadanía de otro país. No sé si seguramente acá habrá algunas personas que han hecho eso. Es algo muy emotivo. Pero ¿saben qué, hermanos? Esa ciudadanía no es la principal. Entonces le preguntamos al que sabe, que es el apóstol Pablo, ¿no? Preguntamos al que sabe, ¿cuál es, Pablo, la ciudadanía principal? ¿Cuál es la más importante? ¿Cuál es la que realmente cuenta? ¿Cuál es la que realmente vale y vale para siempre? Y Pablo nos responde, porque las respuestas están ahí. Y Pablo nos dice en Filipenses 3:20, ¿cuál es, Pablo? ¿Cuál es esa ciudadanía? Y Pablo dice, nosotros somos ciudadanos del cielo. Nosotros somos ciudadanos del cielo. No mis palabras, las del apóstol Pablo. ¿De dónde somos ciudadanos, Pablo? Otra vez, ya te dije. Sí, pero repetilo, por favor, que me gusta escuchar. Somos ciudadanos del cielo. No de aquí. De donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Si hay algo que quiero que se lleven de este mensaje, es esto. Lo que acabamos de leer. ¿Sí? Si no se acuerdan de otra cosa, recuerden eso. Somos ciudadanos del cielo y anhelamos recibir al Salvador. Sabemos que las ciudadanías son muy deseadas, ¿no? Porque la persona que se hace ciudadano de otro lugar generalmente lo va a hacer con el deseo de prosperar, ¿o no? ¿Por qué me voy a hacer ciudadano de otro lugar? Generalmente va a ser por el deseo de mejorar, ¿o no? Es así. O porque pensamos que eso lo necesito por alguna razón importante. Si no, no me hago ciudadano de otro país, ¿o no? Pero esta ciudadanía que acaba de mencionar Pablo no es como no es como las demás. Porque los beneficios no son temporarios. El prosperar no es temporario. El disfrute no es temporario. Dura siempre. No tiene fin. Esa ciudadanía es muy especial. Es una ciudadanía única. Tiene las mejores leyes. Me garantiza el mejor futuro eternamente, pero tiene las mejores leyes. Esa ciudadanía no incluye largas filas afuera de un consulado. No incluye largos trámites. No incluye pensar, ¿estará de buen humor o no el cónsul hoy? No importa si se cae el sistema o no, no importa si no puedo lograr el turno, porque no es una ciudadanía como la que conocemos terrenalmente hablando. Es una ciudadanía celestial. Es totalmente diferente. ¿Cómo paso a esa ciudadanía? Esa ciudadanía no, no me la otorga otro más que el rey, el soberano. Me la otorga directamente. Directamente me dice, sos ciudadano. Cuando yo entro aquí en las aguas del bautismo, nazco de nuevo y paso a ser parte del reino de Dios. Entonces, ahí está. ¿Cómo paso a ser ciudadano? Ciudadano del cielo. Así obtengo esa ciudadanía tan ansiada. Paso a ser parte del reino de Dios. Nazco de nuevo y dejo de ser un extranjero. Paso a ser parte de un reino que no es de este mundo. Entonces, les hago una pregunta. ¿No se sienten bendecidos por ser parte de una ciudadanía tan especial? ¿Se han puesto a pensar en eso? Es algo único. ¿Saben que un reducidísimo número de personas son parte de esa ciudadanía?
Porque estrecha es la puerta, ¿no es cierto? Estrecho es el camino que lleva a la salvación. La mayoría no da con él. La mayoría le interesa otra cosa. Pero nosotros hemos elegido la mejor parte. No tiene comparación esta ciudadanía. Hay muchas, como la de Pablo. ¿Sabían que Saulo de Tarso tenía privilegios especiales? Saulo de Tarso tenía privilegios especiales porque él tenía la tan codiciada ciudadanía romana. ¡Wow! No cualquiera tenía la ciudadanía romana. Lo que pasa es que él se llamaba Saulo y era de Tarso, de Cilicia. Y Tarso de Cilicia se había incorporado a Roma. Y los ancestros de Pablo habían podido, mediante los ancestros de Pablo, obtener esa ciudadanía. Por eso Pablo era ciudadano romano, porque ese lugar se había incorporado a Roma. Y Roma lo que hacía era te premiaba dándote la ciudadanía. Cuando te adherías al imperio, te concedía la ciudadanía. Y con eso venían grandes privilegios. Por eso, en una oportunidad, Pablo lo estaban por azotar y dice, ¿usted sabe que yo soy ciudadano romano? No. Guarde el látigo. Entonces, esa ciudadanía tenía privilegios que ciudadanos no romanos no tenían. Pero ¿saben qué es lo interesante de Pablo? Es que al tiempo dice, yo tenía esto y yo me eduqué acá y tenía tal cosa y tal otra, pero ¿saben qué? Ahora para mí todo eso es basura. ¿No dice así? ¿Por qué? Porque él sabía que nada se comparaba a esa ciudadanía en los cielos. No hablaba de la romana, esa temporaria. Hablaba de que todo era, comparado con esa ciudadanía, no servía para nada. Porque nada se compara a esa ciudadanía. Tal como esos europeos, hermanos, que vinieron escapando de la usura, de la miseria, del hambre, de guerras, vinieron escapando, vinieron a nuestro país y otros le abrieron las puertas, tal como ellos. Nosotros también venimos con muchas cargas. Nosotros venimos con muchas cargas al Rey. Y venimos pidiéndole que nos permita obtener esa ciudadanía. Y dejamos todo. Y lo consideramos todo como no tan importante cuando pensamos en esa ciudadanía. Así, de esa manera debemos pensar. De esa manera es como entendemos qué importante es ser ciudadanos, no aquí, pero ahí. Me voy despidiendo, diciéndoles que si todavía no te presentaste delante del Rey, te arrepentiste de tus pecados y te entregaste de todo corazón, no esperes más. No existe una mejor ciudadanía. Estoy en el libro de Hebreos, capítulo 11, el capítulo de la fe. Oh, aquel hizo tal cosa, y aquel otro hizo tal otra, y aquella otra, uy, tremendo. Y empieza una lista enorme de personas, una mejor que la otra, que cuando nosotros vemos y leemos eso decimos, ¿y yo qué hago acá? Miren los nombres que están ahí, Hebreos 11. Pero miren lo que dice ese versículo, el versículo 13.
Uno diría, ay, pero esos grandes nombres. Pero miren lo que dice el versículo 13. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Wow. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. 14. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. 15. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido la oportunidad de regresar a ella. Pero no lo hicieron. No lo hicieron. Antes bien, anhelaban una patria mejor. ¿Qué patria mejor? Ahí te lo dice el autor de Hebreos. Es decir, la celestial. ¿Qué patria anhelaban? No la terrenal. No la que, ay, ¿dónde dejé? ¿Qué pasó? No, ellos anhelaban esa patria. La que cuenta. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. ¿Y saben qué? Jesús ya lo dijo. Voy y les preparo un lugar para ustedes. ¿No dijo así? ¿No dice Juan que hay un nuevo cielo y una nueva tierra para nosotros? ¿No dice eso? Ahí está. ¿Qué mejor ciudadanía podemos tener? Esa es la que cuenta. Ese nuevo cielo y esa nueva tierra es la que cuenta. Porque esto es por un rato, lo otro es para siempre. ¿Ven la diferencia? Esa es la ciudadanía que cuenta. Y ahí mismo, en Hebreos 12:28, encontramos el último pasaje que leeremos. Hebreos 12:28. Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Acá dice, inspirados por esta gratitud. Si ya somos ciudadanos del cielo, hermanos, si ya somos ciudadanos del cielo, si ya tenemos la ciudadanía celestial, pregunto, ¿estamos viviendo acorde a las leyes del Rey? ¿Estamos mostrando agradecimiento por permitirnos, por habernos dado ese derecho a estar como ciudadanos del reino, por permitirnos vivir bajo nuevas leyes? Estamos agradecidos por vivir no solo como ciudadanos del cielo, pero con la promesa de una nueva tierra. Wow. ¿Nos damos cuenta de lo que significa ser ciudadanos celestiales? ¿Nos damos cuenta de lo que significa ser ciudadanos de su reino? Creo que por eso estamos aquí, ¿no es cierto? Por eso le servimos. Por eso hoy a la mañana, aunque hacía frío, ¿qué hicimos? Vamos, ¿no es cierto? Porque hace frío o no. Pero estamos acá o estamos conectados o lo que sea. Nos interesa. Por eso le servimos. Porque esperamos ansiosamente su venida. Gracias por escuchar, queridos conciudadanos del reino de Dios. Recuerden que no existe una mejor ciudadanía que la celestial. Bendiciones para todos ustedes.